Bienvenidos amigos de Diario TV Lince. En esta oportunidad contamos con la presencia del empresario, motivador, conferencista Daniel Barragán, quien nos contará un poco acerca de lo que ha sido su trayectoria y también animar al pueblo peruano en general para que pueda también realizar un camino similar al que él ha tenido durante todos estos años. Muchas gracias, Daniela, a tus órdenes, para conversar contigo, con todo gusto. Muy bien. ¿Qué nos podría decir acerca de lo que significa el emprendedurismo como concepto de lo que usted maneja? Mira, el emprendedurismo a lo largo del tiempo que yo lo he practicado me permitió desarrollar una filosofía, una ideología respecto a este tema. Yo creo que el emprender no es una forma de hacer, sino de ser. Y tiene mucha relación con las personas que les gusta crear e innovar cosas para poder insertarlas en la sociedad. Y si ellas son aceptadas, pues te vuelves hasta millonario, si es posible. Hay personas que se dedican solamente a crear, pero estos productos el mercado no los acepta. Entonces simplemente eres un gran creador. Las universidades nos están enseñando a que el conocimiento se convierta en riqueza. Tenemos una gran cantidad de doctores actualmente en el Perú y magísteres. Salió de grandes universidades, pero esta gente egresada de estas universidades no generan desarrollo. ¿Y por qué? Solamente estas universidades están haciendo ajustadores de tornillos. Y el concepto, no despiertan la innovación del... ¿no? El concepto de la educación debe estar dirigido a que con lo aprendido atrás se genere nuevo conocimiento y se consiga un futuro con ello. Lamentablemente en el Perú la cantidad de patentes está en negativo. Sacamos más doctores y magísteres y tenemos pocas patentes. Estamos en negativo de patentes. No producimos nada, no innovamos, no creamos nada. Entonces las universidades lo que están sacando son ajustadores de tornillos. Segundo, ¿qué es lo que vemos hoy en la sociedad peruana? Alta corrupción, el Poder Judicial, antes lo que era el Ministerio de Educación, que era un edificio grande, ahora el Ministerio de Educación su piso es solamente de un piso, y ahí está el Poder Judicial. O sea, ¿qué quiere decir? Que han crecido los delincuentes y la educación le hemos dado a menos. ¿Qué pasa en el Perú? Estamos generando solamente técnicos con muy poca ética, y los resultados están acá. ¿Quiénes son los que manejan las grandes empresas? Los magísteres y doctores. ¿Quiénes manejan los mejores cargos en el Estado? Los magísteres y los doctores. ¿Y qué es lo que está sucediendo con este grupo de personas? ¿Qué es de esta clase dirigente política y de esta clase empresarial que la estamos viendo? Estamos viendo que se ha malogrado el espacio porque no existe una ética, una moral social, ¿no? Un círculo cerrado de individuos que no tienen esa ética, justo la que está mencionando. Lo que le llamamos a nosotros en política mercantilismo, ¿correcto? Los amigos cerca del poder, y son los que se hacen millonarios. Y es muy distinto, disculpe que lo corte, a lo que podría ser el emprendedor que se viene desde abajo, ¿no? Pujante, emergente, ¿no? Ahí quería aterrizar. No estamos apostando por las mentes brillantes que tiene cada una de las personas en el Perú, y que la pseudo formalización, porque la formalización yo la analizaría con mucha profundidad. ¿Quién es el informal y quién es el formal? Si el 70% dice que es informales, entonces son los mayores cantidades, ellos deben ser formal. El Estado no tiene claro cómo formalizar, no la tiene clara. Los municipios tampoco la tienen clara. Es más, cuando tú quieres emprender, el primer enemigo que encuentras es el alcalde, que te envía defensa civil, te envía un montón de personas para sacarte el dinero, porque ven en ti una posibilidad de ganar plata, porque las reglas no están claras. Hay que generar reglas claras de formalización empresarial de la micro y pequeña empresa, y cómo insertarlas a estas en una localidad para que justamente sea productiva y ayude al desarrollo económico local, no solo de Lima, sino de provincia. Yo tengo la oportunidad de haber bajado por todo el Perú, le he dado vuelta 3 veces al Perú, conversando con emprendedores de diferentes tipos, y me he dado cuenta que independientemente del lugar de origen
independientemente de tu nivel de educación, de tu lenguaje, de tus costumbres, o quizá de creencias religiosas, pues he podido encontrar que tanto las personas que nos están mirando, o tú, o yo, compartimos algo en común. Y ese algo que es nuestro deseo de triunfar. ¿Y por qué no logramos triunfar? Porque existe un sistema lleno de trabas, ¿correcto? Donde nosotros los emprendedores tenemos las canillas muy chiquitas y no podemos saltar esas trabas. Entonces, la formalización o las normas, el sistema deben ser generados por un Estado que permita a estas personas que tienen mentes brillantes puedan salir adelante con sus propios recursos. Y sí está demostrado que lo podemos hacer. Pero lógicamente, como te comento, el Estado se convierte en el enemigo de aquella persona que quiere emprender. Y lo único que hace es hablar de pobreza, de pobreza, de pobreza y de pobreza. Y yo me dedico a hablar de riqueza, de riqueza y de riqueza. El otro día, viajando, me encuentro con un señor del Estado que le digo, ¿y usted a qué se dedica? Y me dice, yo soy presidente de la mesa de la lucha por la pobreza. Yo le digo, ¿y usted a qué se dedica? Me pregunta a mí, no, yo soy el presidente de la mesa de la lucha por la riqueza. O sea, son conceptos diferentes. Totalmente diferentes. Y la mente del ser humano imagina palabras. Si yo te digo, por ejemplo, avión, tú no piensas en la palabra A-B-I-O-N. Generas una imagen del avión, ¿no es cierto? Entonces, si tú a la persona hablas de pobreza, la imagen que tienes de pobreza. Entonces, los grandes marqueteros, por ejemplo, te ponen en las esquinas o en los restaurantes, te ponen no fumar. ¿Qué es lo primero que se te ocurre? Fumar. Porque lo que genera la mente es un dibujo de la palabra. O hay personas, mamás o papás como nosotros, que le decimos a nuestros hijos, no corras por la sala. ¿Cuál crees que es la imagen que genera el niño? Un niño corriendo en la sala. Entonces el niño corre y dice, dicho que no. No funciona así, pues, porque la mente natural genera imágenes de las palabras. Entonces lo que yo le debo decir a mi hijo es, camina lentamente por la sala. Eso generará eso en su mente y caminará por la sala. Entonces, ese tipo de errores lo comete el Estado, por los grandes marqueteros del Estado, porque no conocen cómo funciona la mente humana. Y la mente humana funciona primero de manera muy motivada y se empieza a desmotivar en el colegio. Porque Jaimito, cuando está en el colegio al principio, ¿qué es lo que hace? Cuando la señorita pregunta algo, pues levanta la mano inmediatamente, ¿no? ¿Y qué le dice del costado? Sobón. Entonces Jaimito baja la mano y ya no la quiere subir porque sí quiere ser parte del grupo. Nuestra sociedad, el 99% en estos momentos, se encuentra un poco desmotivada, salvo por el fútbol, porque en realidad todos somos personas que queremos salir adelante. Pero no existe algo que genere esta reunión, el que te abraces hasta con un desconocido, porque Perú metió un gol. ¿Por qué no hay líderes que generen eso hoy en el Perú? Porque todos estamos a la suya, creemos que el mundo se va a acabar mañana, entonces tengo que sacar todo lo que pueda, no generamos principios o valores en nuestros hijos, los colegios ya se olvidaron de eso, se dedican solamente a desarrollar técnica y no a formar personas. Y además de ese tema, ¿cómo vencer quizás el estereotipo de que se tiene acerca de lo que usted ha mencionado hace un momento, de la élite empresarial, de los sectores socioeconómicos pujantes? Es decir, yo no quiero ser un explotador como a mí me han explotado, o vencer quizás esos estigmas que existen también, ¿no? Voy a aspirar a hacer algo que en la larga voy a contradecirme porque después voy a pisar a los que fueron pisados como yo fui en un inicio, ¿no? Ese concepto distinto también que está hablando, no el que acapara, sino el que distribuye quizás, ¿no? Claro, eso se llama ética empresarial, ¿no? En los años, el siglo pasado, la administración ha crecido, pues, ha evolucionado mucho por la tecnología. Siempre nos hemos centrado y nos han enseñado las universidades a centrarnos en el producto y no en el ser humano. El economista lo ve como capital de trabajo, el ser humano, y el contador lo ve como un costo. ¿Te das cuenta? O sea, el ser humano pasó a ser segundo plano, cuando todo lo hecho en la sociedad y lo que ha creado el hombre debe estar dirigido hacia el ser humano. Debe tener un enfoque biocéntrico, el concepto de la sociedad o de la filosofía humana, que es primero el ser humano y segundo el ambiente que lo rodea.
Pero esto tiene que tener reglas, normas, porque los seres humanos no somos únicos, sino tenemos que interrelacionar con otras personas. Ahí es donde entra el Estado, a generar normas que permitan una relación interesante, noble, de buena fe, entre dos o más actores de la sociedad. ¿Y qué le diría a aquellas personas que quizás, escuchando su discurso, probablemente también lo harían un estereotipo al respecto, ¿no? Porque dirán, de repente mucha intervención del Estado tampoco es buena. ¿Qué tanta intervención es necesaria y cuánta no? Claro, el problema está de que es un tema ideológico. El Estado, yo sí creo que debe haber Estado, ¿no? Pero un Estado que regule reglas y que no deprima a las personas. Deprimir a una persona es que no me permita desarrollar lo que yo considero el ser feliz. O sea, yo puedo hacer todo aquello que no esté por encima de tus derechos. No puedo eliminar tus derechos. Y esto lo llega a aprender el ser humano cuando desde niño, y los que nos están escuchando tienen que entender que la única forma de supervivencia del ser humano es usando su inteligencia, no la fuerza. Cuando tú lo que llegues a convencer a los niños que la única manera de salir adelante es por intermedio de su mente y no de la fuerza, es que logramos cambiar a una sociedad que solamente se dedique a conversar, a persuadir y no a engañar o a tomar las cosas por la fuerza, como lo vemos en las calles, que no hay seguridad, ¿no es cierto? Porque hay personas que creen que la manera de lograr tener bienes o de lograr cosas o buscar su felicidad es por intermedio del uso de la fuerza. No sé si te acuerdas de Rocky Balboa, sí. Cuando estaba en el Rocky 1, está en su patinando con Elian y le pregunta, ¿y tú por qué te dedicas a boxear? Y le dice él, le responde, porque mi padre me dijo que yo era bruto y que me dedique a usar mis puños. Y eso se le enquista a los niños en la cabeza. Lo que tú le digas a un niño se la va a creer. Yo te quiero contar una anécdota. Sí, por favor. Cuando yo era niño, mi padre, cuando yo pasaba por la puerta del cuarto, siempre decía qué simpático es mi hijo. Yo siempre recuerdo eso. Y volvía, y cuando iba creciendo su palabra, cuando me veía era qué simpático es mi hijo. Y el problema es que yo me la creí. Entonces cuando yo iba a una fiesta, yo miraba a todos porque yo pensaba que era bonito. Me hicieron creer mis padres que yo era bonito. Y te digo esto porque esto es importante, porque cuando tú tienes elevada la autoestima de tu hijo, así se caiga las veces que se caiga, él se va a volver a levantar, independientemente de lo que estudie o no estudie. Y eso lo podemos relacionar también al tema empresarial. Mira, el conocimiento solo nos puede enseñar cómo hacer algo, ¿ok? Pero la sabiduría únicamente llega a aquellos que saben qué es lo que quieren en esta vida, aquellos que están dispuestos a pagar el precio por conseguir lo que quieren, aquellos que tienen fe, aquellos que tienen coraje, aquellos que tienen persistencia, y armado de estas virtudes la gente sale en busca de sus sueños. Hay muchos empresarios que no han estudiado hasta tercero primaria. Bill Gates no terminó la universidad porque tenía claro el concepto de futuro de lo que él deseaba, ¿ok? Y si tú no le levantas la autoestima a la juventud peruana, si no tienes reglas de juegos claras, si todos son ganas de pobreza, de informalidad, bajan la autoestima del ciudadano, que ojo, otros se benefician con eso. Cuando tú le digas al ciudadano que sí puede, cuando tú desconcentres el conocimiento y desconcentres el poder, ya no van a haber los líderes que tenemos ahora. Porque cuando hablo de poder, no hablo del poder de mandar, porque el mandar es una enfermedad. Y hablo del poder de que tú tengas la capacidad de hacer las cosas que tú desees en busca de tu felicidad, y que las reglas que te pone el Estado sean las correctas para que tú juegues el partido de fútbol de tu vida, lo juegues en esa cancha llana, ¿correcto? Donde el Estado simplemente se cuenta de dirimente de los problemas que hay en la sociedad.
Yo creo que por allí podríamos lograr algo interesante, ¿no? Y pasa mucho por la educación, ¿no? Y en función a todas las conferencias que ha realizado, ha podido conocer diferentes casos. ¿Qué conclusión podría dar respecto de lo que es la realidad nacional de la gente que quiere salir adelante, pero a veces no tiene las oportunidades para hacerlo? Sí. O ya no depende de oportunidades. Las oportunidades, hay dos tipos de oportunidades. Cuando hablo de oportunidades hablo de problemas, ¿correcto? Para mí andan muy juntos. Un problema te genera una oportunidad. El problema está cuando el Estado es el que pone las trabas, ¿correcto? Y no me permite trabajar. Y ahí el Estado tiene mucha responsabilidad. El otro día estuve en la Cámara de Comercio de Lima, fui invitado a un debate sobre justamente la formalización empresarial y hay fórmulas que se pueden programar. Por ejemplo, en las alcaldías, decía yo, ¿por qué el alcalde de Lima no promueve que en vez de ese 2% que va al Fondo Común, ¿correcto? Y me acuerdo que el gobierno nacional, cuando entró este gobierno, dijeron que iban a bajar el IGB. Yo dije que no lo bajen, pero que ya no lo use el gobierno central. Yo les propuse lo siguiente: ese 1% que ellos querían bajar, yo dije que el 0,5% del IGB vaya para el que compra. O sea, si yo compro un auto, ¿correcto?, del 18%, si es 100 soles, por decir 18 soles es el IGB, 50 centavos es del que compra. O sea, directamente ¿a qué va? A mi fondo de pensiones. Y el otro 50%, me preguntan, va a tu fondo de salud, del que compra, ¿ok? Porque es lo más importante, ¿no? La salud y la pensión cuando uno llega viejito. Entonces, ¿qué sucede en la vida real con esta norma? Sucede que si yo voy a un sitio y el señor no me da factura, pues no le compro, porque yo no gano nada. Entonces, por tirón de demanda, yo podría lograr formalizar, porque sé que no me van a comprar. ¿Por qué no compra el ciudadano? Porque no gana nada. Entonces, si yo sí gano con ese medio, yo estoy seguro de que todas las personas que están, los emprendedores pequeños y grandes, todos van a querer generar una factura, porque si no, no me compras. Entonces, deben haber algunas fórmulas como la que te estoy comentando, que pueden generar formalización por tirón de demanda y por beneficio. Si al ciudadano tú no le das un beneficio, él no va a colaborar. Si tú le dices al ciudadano, hay que pagar impuestos, y pagan sus impuestos, y tú ves que las carreteras están rotas, y tú ves que no hay seguridad, y entonces dices, oye, ¿cuál es el contrato social acá? ¿Yo pago contra qué? ¿Pago para qué? No hay un contrato social. Contrato social hay que hacer un nuevo contrato social. No hay esa retribución que se merece, ¿no? Ese es uno. Otro decía, hay que bajar el IGB al 5%. Por decir. No funciona tampoco, porque cuando no hay cultura y pago en la sociedad, justamente por este problema, porque el Estado siento que no me da nada, yo prefiero pagar nada. Una con otra, como dicen. Una con otra, ¿no? El emprendedor se siente molesto cuando crece. ¿Por qué? Porque muchos emprendedores son migrantes de diferentes ciudades hacia Lima y de diferentes lugares rurales hacia la ciudad de su región. Cuando ellos no tenían nada, el Estado ni los miraba. Pero cuando empezaron a crecer, ya llegó el Estado. O sea, no necesariamente para ayudarlo. No, justamente para quitarle. Entonces él trata de evadir, y no me formalizo, porque digo, cuando yo no tuve nada, él no estuvo, y ahora que tengo, él viene. Sí. Entonces todos tratamos de evadir, porque no existe una motivación para poder buscar la formalización empresarial y en diferentes tipos, ¿no?, de formalización que puede existir en la sociedad. Ese es el panorama como lo estábamos analizando.